¿Qué haces, muñeco? Hoy vamos a hablar con un poco de onda y un poco de gracia de un tema que si no es demasiado pesado para procesarlo, con todo el tono serio, boludo, que lo tendríamos que hablar porque es un tema serio, pero no, vamos a poner un poco de onda porque si no, mientras te lo trato de explicar, nos vamos a pegar un corchazo todos, cuando justamente ese es el tópico en cuestión. Y el tópico en cuestión es... ¡Me quiero suicidar! ¡Me quiero matar! Y aunque te parezca mentira y te parezca una boludez, es una cuestión que le pasa a más de uno, con lo cual si te está pasando, lo que pasa es que nadie lo habla, nadie anda diciendo, todos ponen fotos en Instagram diciendo la paso bárbaro, no, yo acá en Miami, no dicen yo acá queriéndome pegar un corchazo, ¿entendés? Así que le pasa a mucha gente, pero no mucha gente te lo va a contar, o sea que como no te enterás, te parece que sos el único el que le pasa y te da tanto miedo y tanta cosa hablar de esto que te pone neurótico, te da cada vez más miedo, empezás con un pensamiento obsesivo compulsivo al respecto de ese sentimiento y además cuanto más lo resisto, más persiste, entonces es una cagada. En realidad, simplemente quiero que sepas que a la mayoría de la gente, 99,9 lisoform, no le pasa, no es que tiene ese pensamiento y llegue a hacer esa terrible cagada, pero sí es simplemente un indicativo de que, mirá, tengo un pizarrón acá como para quedar como un profe mientras manejo la ansiedad de contarte la cuestión, aunque no voy a hacer un choto con el pizarrón. Simplemente estaría siendo un indicativo de que estás en un estado de angustia importante y que te querés escapar de esa cuestión. Entonces la idea más pelotuda y básica que se te ocurre es la de me quiero matar, me quiero ir de acá, no aguanto más esto, pum, se va a la mierda y te viene esa idea pelotuda. Entonces, si esto está siendo un indicativo de me quiero escapar de esta situación, básicamente, ¿cómo mato esa idea en vez de matarme a mí, que sería un poquito más inteligente? Para empezar, yo no puedo vivir más conmigo mismo, digamos. ¿Y quién es yo y quién es migo mismo con el que no puedo vivir más? Eh, ese migo mismo es una idea de mí mismo y no soy yo mismo. Yo mismo soy la creación de Dios, de la conciencia universal, como se te ocurra llamarle. El de carne y hueso que respira aquí ahora. Eh, y lo otro es una idea de mí que me está gobernando. Y esa idea de mí de dónde chota sale, porque en realidad no es más que una comparación incompleta. Cuando yo pienso que soy lindo, feo, bueno, malo, bueno para nada, útil, inútil, que valgo, no valgo, en realidad es una comparación incompleta porque depende con quién carajo lo estamos comparando caprichosamente y en qué contexto. Y si yo digo, a ver, por ahí no valgo en una cancha de fútbol y eso no significa que no valga como persona, entonces es no algo total, cuando en realidad es para con algo específico, con lo cual ya tenemos una idea pelotuda. ¿De dónde viene esa idea? Bueno, yo soy el que respira aquí de carne y hueso, como te decía, y de golpe adquiero esa idea del entorno que un día me dice, ¿dónde está Nico? ¿Dónde está Nico? Acá está. Y ahí nace esa idea de mí. Esa idea de mí, cuando yo soy chico, como todavía no tengo la cantidad de herramientas, etcétera, como para laburarla, co-crearla, volver a crearla, etcétera, suele venir del entorno, de mamá, papá, un tío, los amigos, un colegio, lo que sea. Y cuando esa idea de mí es una cagada, entonces lo que pienso, siento y como siento actúo, paso a sentirlo, paso a sentirme como el orto si esa idea de mí es una cagada. Y al principio de nuestra cuestión, sin buena y mala leche, es la que te ponen, mamá y papá son estos seres que cuando vos creces y dudás de todo y te dicen, ojo, no toques la hornalla que quema, vos haces, nada, que puta, quema. Entonces son estos seres súper poderosos, mamá, papá, cualquier adulto, una maestra, etcétera. Con lo cual cualquier persona que en ese momento, cuando estás frágil todavía, sin ninguna mala leche, por ahí porque son medio pelotudos o lo que sea, te implantan una idea de mierda, si esa idea de mierda se te quedó y se te hace emoción y no la sabes cómo elaborarla, cagaste.
Entonces, como mierda la laburamos. Bueno, primero tendrías que laburarla y tener toda otra idea y qué sé yo, pero en ese momento no podés, porque estás miope y lo único que ves es así, esa es la verdad. Esa es la verdad, no tiene ningún otro punto de vista que ese, el que yo digo, es todo así, esto negativo. Y no, en realidad, ese punto de vista que vos tenés es solo un punto de vista. Desde otros puntos de vista, esa cosa es otra cosa. O sea, vos decís, yo soy lindo, bueno, malo, feo, y desde otro punto de vista es otra cosa. Con lo cual, podríamos decir, es solo una idea, puedo estar equivocado, y el solo beneficio de la duda ya hace que no sea más una verdad que me está pasando. Y que entonces es así, como es así, yo me quiero matar. Entonces, ¿cómo hacemos para alargar esa idea de nosotros mismos? Eh, bueno, hasta que puedas elaborar una idea de vos mismo mejor, lo que tenés que hacer es largar todas esas ideas. No identificarte con eso, en esos juicios y esos pensamientos, sino soltarlos. Decir, mira, si me estoy sintiendo así, puede que, beneficio de la duda, esto no es así, vamos a alargarlo por un rato y soltarlos. Esa intención suicida o sentimiento suicida solamente te está indicando que querés dejar de sentirte así. También puede ser por codependencia, porque por ahí vos te sentís bien, pero mamá, papá, un primo, un amigo, la sociedad, alguien que vos no controlás, no sos omnipotente y por más de que tengas toda la onda para que quieras que cambien, ayudarlos, no los controlás. Es un tema que manejan ellos y no vos. Entonces, si vos tenés la idea hasta que ellos no sean felices, yo no voy a ser feliz. Listo, cagaste, boludo, no está en tu poder, te volvés a sentir así como el orto. Y cuando te sentís así como el orto por demasiado tiempo, te empieza a agarrar esta idea, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, y como no sabes cómo irte de ahí, es la idea más boluda otra vez, es, me quiero matar. Así que, nada, eso es lo que me ocurre compartirte para si estás en esa situación. Tener en cuenta también que si me quiero escapar y entonces, qué sé yo, uso el alcohol para apagar mi mente en vez de la meditación, que por ejemplo puedes estudiar con Eckhart Tolle, que es la meditación, que está en YouTube, subtitulado en español y todo, que sería lo más adecuado. Entonces sí, bueno, me escabio, se me apaga la mente, se me da esta sensación de dolor que tenía, porque mis pensamientos me hacen tener esas, y mis juicios me hacen tener esa sensación, y al día siguiente que me pasa, estoy más cansado, con la química más alterada, más hecho mierda, encima con una resaca, y ¿qué va a volver? Ese sentimiento de mierda amplificado. O sea que sí, las falopas, el alcohol y todo eso no estaría siendo la solución. Así que nada, muñeco, relajate, boludo, estás un poco miope nada más. Cuando lo veas de más lejos, vas a decir, bueno, mira, en realidad, si no juzgás esto como, sí, boludo, es lo peor y esa es la verdad y esa es la única realidad, también podés pensar que este sufrimiento y esta mierda te hace sentirte así, te hace buscar estas herramientas de las que estamos hablando, y después con esas herramientas podés trascender esa situación y muchas más, y entonces desde ese lugar hacerte más fuerte, y después desde ese lugar más fuerte hacer un montón de cosas que se te canten el culo e inspirarte a vos mismo y a los demás. Acordate que decís, no, yo no me puedo ir, si es una idea de mierda, que yo soy un inútil, que no me puedo ir de esta situación o de esta gente que me está haciendo así sentir como el orto, porque tal vez, como ellos también tienen una idea de mierda de ellos mismos, dicen, si comparado con vos yo soy un piola y vos sos el pelotudo, necesito que vos te sientas mal, y bueno, y a vos te cabe ese lugar de víctima y no te vas a la mierda. No, pero no puedo. Dale, man. O sea, si podés pasear un perro, podés conseguir laburo, agarrar una guita e irte a la mierda. Yo sé que no es tan fácil, así como suena, que en ese momento no lo ves, que decís, no se puede nada. No se puede nada. Pero justamente te tenés que cargar a vos mismo con que no se puede nada, y esto es una mierda, y tomar distancia de ese tipo de pensamiento. Por ahí un psicólogo, un psiquiatra, etcétera, si te medican,
y se te plancha la cabeza y todo este pensamiento neurótico, obsesivo, compulsivo, angustiante, qué sé yo, que no te deja ver las cosas con más energía, más tranquilo, más descansado, podés pensar con más claridad y ver que no era tan así. Pero bueno, eso ya te daría una mano un profesional, no yo. Yo lo que te estoy tratando de dar es un montón de herramientas como para que, en todo caso, si estás en esa situación, el hecho de que te mediquen no sea una solución por siempre, sino una solución temporal, y que después busques la salida con este tipo de cosas, que es suspender esas emociones porque dejas de tener ese tipo de pensamientos y ese tipo de identificaciones. Así que nada, matá esa idea de mierda y no te mates a vos, relajate un poco que todo pasa y un día vas a decir, fue solo una experiencia, boludo, la verdad no tengo ni idea, boludo, como alguna vez pude pensar, hice cosas, yo no soy eso, nada que ver. Y te vas a caer de risa, te lo prometo. Pero hay que elaborarlo mientras. Así que bueno, eso es todo lo que se me ocurre ahora sí y nos estamos viendo.